¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar cómo se decide si construir una nueva carretera, un rascacielos o lanzar una empresa tecnológica que podría cambiarlo todo? Bueno, no es por arte de magia, para nada. Es un proceso fascinante y súper complejo que se conoce como evaluación de proyectos, y hoy le vamos a entrar de lleno. Y esta es la pregunta del millón, o más bien, de los $1.000 millones. Porque detrás de cada gran obra, de cada gran innovación, hay una decisión fundamental. ¿Vale la pena apostar tanto? ¿O es un riesgo demasiado grande? Todo, absolutamente todo, comienza mucho antes de que se ponga el primer ladrillo o se escriba la primera línea de código. Empieza con un análisis, un momento en el que se sientan las bases de lo que podría ser un éxito rotundo o un fracaso estrepitoso. Y ese plan, créanme, se tiene que mirar con lupa. Porque no basta con tener una idea que suene genial. Hay que demostrar con números que esa idea es viable, que puede ser rentable y sobre todo que justifica la inversión monumental que casi siempre se necesita. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. Hay un método casi de libro de texto para hacer estos análisis. Vamos a enfocarnos en los proyectos privados que, como ya sabemos, tienen un objetivo clarísimo: generar ganancias. En pocas palabras, es como intentar ver el futuro con una especie de bola de cristal financiera. Se pone todo en una balanza: costos, beneficios, riesgos, y se ve si los números dan, si la cosa tiene sentido. El proceso, en papel, se ve muy lógico, muy ordenado. Primero, se arman todos los presupuestos posibles. Luego, con esa información, se proyecta cómo se vería el futuro financiero de la empresa. Después, se calculan los famosos indicadores para ver si es un buen negocio, y por último, se analiza todo lo que podría salir mal. Suena fácil, ¿no? Como una receta de cocina. Y justo aquí es donde la historia se pone buena, porque una cosa es un plan perfecto en una hoja de cálculo y otra muy diferente es la caótica y enredada realidad. Ahora vamos a dejar un poco la teoría para meternos en la práctica, que es donde las cosas se ponen mucho más impredecibles y, la verdad, mucho más interesantes. Aquí es donde el castillo de naipes se puede venir abajo. Los costos se pueden disparar por los cielos, los ingresos que se esperaban simplemente no llegan. De repente ya no hay una única respuesta correcta. Los evaluadores tienen que aprender a navegar en un mar de posibilidades. A ver, vamos a detenernos un momento en esta gráfica, porque es la clave de todo. Esto muestra el llamado valor social. Si uno se queda solo con el promedio, con el valor esperado, pues el proyecto podría parecer una maravilla. Pero la verdadera historia, la información que importa, está en la forma de la curva. Nos dice que sí, claro, hay una alta probabilidad de que todo salga bien, pero también nos muestra esa colita a la izquierda. Esa es la posibilidad de que el proyecto sea una pérdida total para la sociedad. Quedarse solo con el promedio es un error garrafal, es ignorar el verdadero riesgo. Y ojo, esto no solo pasa con el bien público, pasa también con el dinero, con el valor financiero para los inversionistas. Esta otra curva lo demuestra. De nuevo, no es un número fijo, es un rango de posibilidades. Y la forma de la curva nos habla del riesgo. Si fuera una curva alta y delgadita, el resultado sería más predecible. Pero una curva ancha y plana como esta grita incertidumbre. Hay potencial para ganancias enormes, sí, pero también para pérdidas catastróficas. El verdadero trabajo del evaluador no es adivinar un número, sino entender la forma completa de este riesgo. Esta frase lo resume todo a la perfección. Usar solo promedios es como tapar el sol con un dedo. Oculta los peligros y también las grandes oportunidades. Un buen análisis tiene que ver el panorama completo, todo el espectro de lo que podría pasar. Y con esto llegamos a un punto fundamental. Evaluar un proyecto no es solo un ejercicio de matemáticas, es en realidad un juego de estrategia. Un juego con personas, con incentivos y con información. Porque las reglas del juego están escritas en el contrato. Y el contrato es el que define cómo se va a comportar cada una de las partes. El contrato es el que dice quién carga con el riesgo si los costos se van por las nubes. Y eso lo cambia todo. Miren, aquí están los dos modelos básicos. Con un contrato de costo más margen, el que construye tiene muy pocos incentivos para cuidar los gastos. ¿Para qué? Si al final le van a pagar todo. Pero con un contrato de precio fijo, la historia es otra.
Ahí, el constructor asume todo el riesgo, así que le interesa controlar hasta el último centavo. La elección del tipo de contrato define los incentivos desde la raíz. Y esto es brillante, porque ilustra el problema central. El que construye siempre va a saber más de los costos reales que el que pone el dinero. Esa diferencia de información, esa asimetría, convierte la negociación en una partida de ajedrez. Cada uno intenta protegerse, adivinar la jugada del otro y, por supuesto, no salir perdiendo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? Que la evaluación de proyectos es mucho, pero mucho más que simplemente sumar y restar en una calculadora. A ver, para resumir, la clave es nunca quedarse con un solo número, sino ver todo el rango de riesgos. Entender que el futuro es impredecible y que por eso los planes tienen que ser flexibles. Recordar siempre que los incentivos mueven el mundo y que un buen contrato es el que logra que todos remen para el mismo lado. Y esa es la gran pregunta que nos queda resonando, porque al final del día, estos proyectos no solo afectan las finanzas de una empresa. Estos proyectos construyen el mundo en el que vamos a vivir. El verdadero arte, el verdadero desafío está en encontrar ese delicadísimo equilibrio